Paz y bien, carísimos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde. Les deseo un feliz viernes. El evangelio de este día está tomado según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hemos contemplado en estos días anteriores las parábolas, 7 parábolas de San Mateo. Jesús hablando del reino de manera sencilla, de manera campesina, dando esperanza, dando aliento, comunicando que el Padre es un Padre de misericordia, paciente, pero diciendo también que de ese corazón solo viene lo bueno. Les enseña el corazón, les habla en público a la muchedumbre, pero también le habla a su pequeño equipo, a su pequeña fraternidad, a su pequeño grupo de discípulos. Y en el interior de la casa, en la cotidianidad, también les explica las parábolas. Hoy va hacia su propia tierra. En esa caminada Jesús es un peregrino dando buenas nuevas y retorna a su lugar de origen, allí donde lo conocen. Y precisamente donde menos se piensa, le vino la cerrazón de su tierra. Sabía sus comidas, sus bailes, su modo de proclamar la fe, su modo de vivencia cotidiana de la fe. Conocía de su pueblo, conocía de sus luchas, de sus esperanzas. Pero parece que allá es donde también recibe rechazo, ya no solo de los judíos, ya no solo de los líderes religiosos con los que ha tenido altercados, sino ahora en su propia tierra. Quedan asustados y asombrados. A veces pasa, y en Jesús pasó fuertemente, y nos puede pasar a cada uno de nosotros. A veces Dios nos mueve el tapete y nos dice: ¿y esto? ¿Qué es? Esa fue la experiencia. Pensaban que sabían mucho y que ya no tenían nada que aprender, sobre todo de uno que no viene de la casta sacerdotal, de uno que no viene de los letrados. No lo han visto como un gran intelectual ni sus parientes. La fe sencilla, la fe humilde del cada día de María y de José, no tienen para echar cohetes. Viven allí en esa humildad, esa confianza plena en Dios, y así formaron a Jesús. Llega a su casa, llega a los suyos, y no lo acogen, no lo reciben. Y dice entonces que se da la pregunta y el comentario entre ellos: ¿y de dónde le viene esto que nos está diciendo? ¿Dónde aprendió? ¿Qué nos va a decir a nosotros si lo conocemos? Es más, mira de dónde viene, hijo de María. ¿Quién es María? Mira, de José. Dios nos sorprende. Y sigue sorprendiéndonos a nosotros porque Dios nos habla a través de hombres y mujeres humildes, sencillos, concretos, que quizás no son doctores ni letrados. Otros lo serán, bendito sea Dios. Y nos comunicarán a Dios. Nos comunicarán con su actitud humilde y sencilla. Nos comunicarán buena nueva de lo que Dios es. Y eso es Jesús de Nazaret. De ahí viene, de ese hogar y de esa humildad de su mamá y de su papá. De ahí eso viene. Dios nos sorprende cada día. Y nos puede hablar, hermanos, hermanas, de donde menos pensamos. De la persona quizás para nosotros menos ilustre, pero ilustrada en cosas de Dios. Pero tiene la sabiduría de Dios
porque los humildes y pequeños son los que acogen su mensaje. Son los sencillos y humildes quienes mejor comunican la buena nueva de Dios, porque esfuerzan por aquello que saben de Dios ponerlo en la vida. Y yo creo que este es un ejercicio para todos nosotros, los cristianos y las cristianas, de cualquier hora y de cualquier tiempo, cómo acogemos la palabra y el mensaje de Jesús y cómo recibimos a sus mensajeros también. En la vida cotidiana hay gente que nos habla de Dios. Dios nos sorprende. Y no viven aquí sus parientes. Si los conocemos, ¿qué nos van a dar diciendo? Le puede pasar a un hermano y a una hermana en su propia casa cuando comienza a dar estos pininitos, estos pasitos en la fe, cuando comienza a dar estos cambios y no se le cree. Y cuántas veces al que va iniciando se le mira precisamente así, como un iniciadito. En el lenguaje a veces cotidiano eclesial o ministerial, a veces en las parroquias podemos decir, es ovejita. Y como es ovejita, pues no puede hablar mucho. Y así no es. Cada hombre y cada mujer que experimenta a Jesús, que acoge el Evangelio y va dejándose guiar por este Evangelio, va aportando desde esa experiencia que tiene con el Señor, que ha venido a nuestro encuentro y que ha venido al encuentro de cada hombre y cada mujer. Cada uno, desde su experiencia con el Señor, puede manifestar el Evangelio, es decir, puede evangelizar. Se evangeliza, dice San Francisco de Asís, no solo con la palabra predicada, se evangeliza más, dice Francisco, con el testimonio. Cada uno de nosotros está en esta sana tensión de la conversión, unos más, otros menos, pero en este ejercicio de seguimiento a Jesús hemos de procurar ir asumiendo en la vida cotidiana la evangelización, porque Él se ha hecho buena nueva para nuestras vidas, porque se vuelve esperanza y misericordia para nosotros y se vuelve aliento de vida para la caminada. No sabemos si eres ovejita o ya eres cordero de esos grandotes. No sabemos, pero Dios lo sabe. A Jesús no le creyeron porque era muy humilde su condición. No le creen porque viene de familia sencilla. No viene de una familia de renombre. Viene de familia que trabaja en las labores domésticas cotidianas normales. Porque no levantan pecho diciendo cuánto saben de Dios. Porque no levantan diciendo, miren nosotros todo lo que Dios ha hecho. La fe humilde, la fe sencilla de la Virgen María. La fe humilde y sencilla de San José. De sus pueblos que han experimentado a Dios y comienzan a llevar esta unidad y esta armonía y esta solidaridad, ese pequeño resto de Israel que ha confiado y que se vuelven humildes y delante de su Dios. Eso comunica Jesús y por eso hay cerrazón, no le creen. Su pueblo se cierra. ¿De dónde ha sacado todas estas cosas? Si ni a la universidad ha ido. Hermanos, hermanas, ¿cuántos hombres y mujeres en nuestras comunidades, ministerios, en nuestra parroquia, allí donde usted se reúne, tienen esta unción de Dios, tienen una sabiduría cuando hablan, cuando expresan una palabra, edifican la vida de otros, animan en la vida de fe? Que no nos asustemos, que no nos agarre hipo cuando veamos que aquel hermano o aquella hermana están comenzando a caminar, porque si no, puede surgir el comentario, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Cuando alguien comienza a caminar no se le cree, llamarada de tusa, dicen, ¿no? La actitud de aquella comunidad fue, si nosotros lo conocemos, ¿qué nos va a decir a nosotros? Y podemos dejar a Dios, podemos dejar al Señor con la obra de salvación, con la obra de liberación entre las manos. Pidamos la gracia de la fe, la gracia de movernos por valores de adentro, internalizar esa palabra, para reconocer la presencia de este Dios que sigue animándonos a la vida, a la esperanza, a la fe que transforma vidas. Que en estos tiempos de tanta imagen, de tanta pantalla, podamos dar espacio a la humildad y a la pequeñez, de reconocer en el humilde y en el sencillo que Dios sigue hablándonos al corazón. Que
el testimonio del que se ha encontrado con Jesús pueda seguirnos motivando a nosotros a este ejercicio de discipulado y hacer también nosotros este camino de la pequeñez, de la docilidad, para que Dios siga hablando. Encontramos tantos hermanos que saben muchas cosas que son buenas, y aquellos letrados con los que Jesús también discutía y le planteaban preguntas tramposas sabían mucho de Dios. Los fariseos hacían largos ritos, sabían mucho de ritos de purificación, pero se cerraron a la salvación y se cerraron a la obra de Jesús. Se cerraron a la obra de Dios. Podemos saber muchos rezos y muchas cosas que son buenas. Si no amamos, si no servimos y si no nos ponemos en camino de conversión, por muchas letras que sepamos sobre Dios, simplemente serán letras. Pero si esas letras las sabemos, si esos plegarias y esos rezos los sabemos, sin duda alguna, si los bajamos al corazón, nos van a transformar para construir una comunidad de hermanos y hermanas. Nos mueva el Espíritu de Jesús el Señor para ser humildes, para ser sencillos y para dejarnos también mover por el testimonio de esos pequeños, de estos hombres y mujeres que al encontrarse con Jesús comienzan a tener una vida nueva, una vida diferente. Y se nota en el comportamiento, se nota en el servicio que prestan a Dios y a sus hermanos. Lo demás es pantomima. Y podemos llenar de mucha imagen, de mucha caparazón, de algo que no es, ¿no? Esa religiosidad que a veces es tapada con tantas cosas, ¿verdad? Pero que Dios sabe la verdad. No le creyeron, lo dejaron que se fuera. Y precisamente un profeta dice, no es despreciado más que en su patria y en su casa. El reto más grande lo tenemos dentro de las cuatro paredes donde vivimos. El reto más grande lo tenemos ahí mismo en la comunidad donde participamos. Ministerio, ahí en la pastoral donde usted está. Aquí donde el Señor nos ha ubicado y nos ha mostrado que podemos seguirle. Ahí tenemos grandes retos para vivir en la cotidianidad esta experiencia con Jesús. Creerle a Él y dejarnos mover por el testimonio de los hermanos es importante y nos edificamos unos con otros. Pidamos esa gracia de responderle y dejar que Jesús siga obrando en nuestra vida. Dice que como se cerraron, allí no hizo muchos milagros en su propia tierra. Quizás muchos estarán tristes porque usted dice, tengo rato de caminar en este grupo y como que no le atino. Tengo rato de estar caminando y transitando en este ministerio y como que me está costando más ahora, más que antes. Ahí tenemos que luchar y combatir y dejar que la gracia de Dios venga con nosotros. Pidamos esa fuerza a Jesús y no dejemos que se marche con el milagro entre las manos, como ese cantito que decimos, ¿no? Ya no quiero más volver, ¿verdad?, a las cosas que dejé, ¿no? Y no hay que dejarlo ir con el milagro entre sus manos, ¿verdad? Dios quiere seguir obrando este milagro de la vida, de vida nueva, en el hombre y la mujer que se abre a su palabra y a su mensaje. A veces el mensaje y su palabra nos llegará por donde menos creemos y de quien menos creemos. Ahí nos habla Dios. Estemos atentos que Dios está pasando. Y Dios nos está comunicando buenas nuevas también. Jesús es humilde, sencillo, el gran misionero del Padre. Y precisamente me imagino aquella tristeza de Jesús al ver la cerrazón de su propio pueblo, de su propia familia. Pero no lo pararon. Siguió anunciando, siguió comunicando buenas nuevas. Que el Señor te dé la gracia y la fuerza, y a quien viene triste o quiere tirar la toalla, mire el testimonio y la palabra de Jesús y dejemos que desde esta fe grande o pequeña que tengamos pueda hacer cosas grandes en nosotros. Creámosle, acojamos su mensaje y nosotros también acojamos el mensaje y la persona de ese hermano y esa hermana que en su humildad y en su pequeñez te habla de lo que Dios va haciendo en él o en ella. Y cuando te encuentres con hermanos y hermanas que han iniciado el camino,
Que no te dé hipo. Vi a quién vino. Mira quién está hablando. Si otro me lo dijera, creyera. No, hombre, si nosotros lo conocemos. Que no te dé hipo. Que no te dé hipo. Déjate sorprender por Dios, porque grandes cosas ha hecho Dios el Señor, porque ha revelado estas cosas a los humildes, a los pequeños, y las ha ocultado a los sabios y entendidos, a los que piensan que ya saben mucho de Dios, y las revela precisamente a los que se abren con humildad y que nos dan testimonio del poder misericordioso de Jesús, que ha tocado sus vidas y les hace caminar de manera diferente. No vaya a ser que nos quedemos sabiendo mucho, haciendo mucho rezo y viviendo muy poco el mensaje de Jesús. Cada uno sabe dónde le aprieta su zapato. Tengamos este encuentro con el Señor y digámosle: dame humildad, dame pequeñez para aceptar tu palabra, y que no me sienta yo, ¿sí?, sabiondo espiritual o sabionda espiritual, porque aquel que ya sabe mucho de Dios ya no necesita de Dios. Aquel que se siente necesitado de su palabra, de su mensaje, acoge su palabra, se siente perdonado y perdonada y vive como un hombre y una mujer reconciliada. Que la palabra de Jesús el Señor siga obrando en nuestras vidas y que se quede con nosotros, que se quede obrando en nuestra vida y en nuestra familia. Un saludo fraternal para todos ustedes. Que la experiencia de este hombre humilde, San Juan María Vianney, a quien celebramos hoy, también sostenga a nosotros y podamos estar delante de Jesús como Él lo hizo, con humildad y pequeñez. Él me mira y yo le miro, decía, ¿no? Le costaba mucho las letras, le costaba mucho aprender teología con la cabeza, pero fue brillante en el corazón. Que el Señor trabaje nuestro corazón. Paz y bien para cada uno de ustedes. Multipliquen este mensaje inscribiéndose en esta página de YouTube. Paz y bien.